En este video vamos a hablar respecto a la autenticidad, a esta conexión, esta coherencia interna que realmente define nuestra calidad de vida, nuestra paz interior, nuestra forma de vivir. Y tal vez alguna vez has sentido que a medida que tu vida avanza, que cumples etapas, respondes a lo que se espera de ti, pero en lo más íntimo, algo en ti se siente ausente. Tal vez lo has notado cuando al mirarte al espejo con más profundidad sientes un vacío, o tal vez al despertarte por la mañana tienes una sensación de desconexión, no necesariamente de tristeza ni de ansiedad, sino una especie de lejanía de ti mismo, como si al repasar tu historia te dieras cuenta de que muchas de tus elecciones fueron influenciadas más por el deseo de no decepcionar a los demás que por una escucha verdadera de tus propios anhelos. Durante mucho tiempo aprendemos a funcionar según un sistema tácito de aprobación. No nos lo enseñan explícitamente, aunque a veces sí, pero lo respiramos en la infancia, lo confirmamos en la adolescencia y lo repetimos en la adultez sin cuestionarlo demasiado. A veces nos enseñan a perdonar obligadamente a nuestros hermanos, aunque en el fondo seguimos enojados con ellos, o a abrazar a personas extrañas, a darle besos a nuestros familiares, aunque no los querramos o no sintamos aprecio por ellos. Nos enseñan a ser una buena persona, a hacer lo correcto, a cumplir con expectativas de que los demás tienen de nosotros mismos. Y no es que haya nada equivocado en estos principios porque nos enseñan a crecer, sino que el problema aparece cuando estos principios se convierten en muros, cuando no somos capaces de ponerlos en tela de juicio según lo que nosotros consideramos correcto y pensamos que lo que sirvió en algún momento cuando éramos niños tiene que servirnos sí o sí en la adultez. Esto nos aísla de nuestra propia verdad, de nuestra verdad más íntima, porque sostenemos una imagen de equilibrio hacia el afuera y dejamos de preguntarnos si ese equilibrio también existe adentro. El sufrimiento profundo muchas veces surge del olvido de quiénes somos y regresar siempre es posible. Uno de los más comunes e invisibles mecanismos que desarrollamos al vivir en función de otros es crear máscaras. Lo hacemos por necesidad afectiva, por adaptación, por supervivencia emocional. Desde pequeños aprendemos que ciertos comportamientos generan afecto. Si te quedas sumiso, si aceptas lo que te dicen los mayores, si no planteas demasiado, si necesitas generar reconocimiento, estabilidad, tienes que cumplir con ciertos parámetros o ciertos estándares. Y así poco a poco vamos construyendo versiones de nosotros mismos que responden a lo que los demás esperan de nosotros, a lo que se espera de nosotros. Nos volvemos así amables, eficientes, responsables, exitosos, agradables. Muchas veces todo esto a costa de algo íntimo, la coherencia interna. Esas máscaras se vuelven tan habituales, tan funcionales, que acabamos confundiéndolas con nuestra verdadera identidad. Cada vez que actuamos desde una máscara, desconectamos una parte genuina de nosotros. Cada vez que decimos sí cuando queremos decir no, cada vez que sostenemos una sonrisa cuando por dentro hay rabia o cansancio, estamos rompiendo un pacto con nuestra propia verdad. Y el cuerpo lo registra, la mente lo acumula y el alma lo resiente. Con el paso del tiempo, esta desconexión se manifiesta de distintas formas. A veces en forma de insomnio, cuando hay una tensión constante entre lo que mostramos y lo que sentimos. A veces en forma de irritabilidad, que surge como una especie de defensa contra todo lo que hemos estado tragando en silencio.
Otras veces simplemente en forma de un agotamiento profundo, no físico, sino existencial, como si estuviéramos vivos, pero sin estar verdaderamente presentes, cumpliendo funciones, pero sin alegría, respirando, pero sin vitalidad. Lo más complejo de todo esto es que hemos normalizado esta manera de vivir, este modo de ser. Muchas personas sienten que no saben quién son más allá de sus roles. Tal vez viven funcionando como máquinas eficientes, pero no hemos venido a esto. Hemos venido a vivir con presencia, con sentido, con conexión. Y cuando pasamos demasiado tiempo respondiendo a guiones externos, nuestra voz interna se vuelve débil, casi imperceptible. Y lo más doloroso es que muchas veces ni siquiera notamos cuánto nos hemos alejado de nosotros mismos, hasta que algo en el cuerpo o en el alma empieza a gritar. Ese grito puede venir en forma de insomnio inexplicable, en forma de una tristeza sutil que se instala sin motivo aparente, de una irritabilidad que brota donde antes había paciencia. Y cuando eso ocurre, no es porque estemos fallando, es porque quizás estamos siendo invitados a regresar, a detenernos, a mirar, a escuchar. Y aunque ese proceso puede dar miedo, aunque implique cuestionar estructuras que hemos sostenido por años, también puede ser profundamente liberador. Lo llamamos madurez, responsabilidad, adultez. Nos convencemos de que así es la vida, pero eso no es la vida. Es apenas resistencia. Y la resistencia prolongada, sin pausas de autenticidad, genera una erosión lenta del alma. A veces nos damos cuenta de cuánto nos pesa solamente cuando algo se rompe y aparece una crisis de salud, un colapso emocional, una ruptura inesperada. Ahí aparece la pregunta que evitamos por años. ¿Cuánto de mi vida está realmente conectado con lo que soy? ¿Cuánto he construido para sobrevivir y cuánto para vivir? No se trata de culparnos ni de culpar a nadie. Se trata de mirar con honestidad y reconocer que muchas veces las máscaras que usamos para protegernos en el pasado hoy nos están ahogando y que soltarlos no es traicionarse, sino al contrario, es un acto profundo de fidelidad a uno mismo. Lo que negamos no desaparece, se transforma en síntomas, en distancia, en vacío. Podemos empezar a sanar de verdad, recuperar la conexión con nosotros mismos. Y esto no requiere grandes gestos heroicos ni transformaciones radicales de un día para el otro. Al contrario, suele comenzar con movimientos pequeños, casi imperceptibles desde afuera, pero profundamente significativos desde adentro. Porque el regreso a uno mismo no es una carrera, es un proceso que pide presencia, ternura, constancia. No hay mayor alivio que el de volver a casa. Y la única casa que nos pertenece de verdad es esa donde podemos habitar nuestra verdad sin miedo, nuestra alma, nuestro ser, sin disfraces, sin la carga de tener que gustarle a todos, porque es curioso cómo a pesar de haber alcanzado lo que muchos llamarían una vida correcta, seguimos sintiendo que algo nos hace falta. Tal vez logramos una carrera que da estabilidad, una familia que representa un logro afectivo, un entorno que no nos desafía demasiado y sin embargo, al cerrar los ojos cada noche, hay una sensación de vacío que no se disuelve con nada externo. Y no se trata de ingratitud, ¿eh? Tampoco de drama. Es algo mucho más sutil, más íntimo. Es la conciencia de que hemos estado ocupando un personaje durante tanto tiempo que perdemos la persona detrás del personaje. Y eso
duele. Muchas personas viven este conflicto en silencio sin nombrarlo siquiera. Se despiertan, cumplen su tarea, cumplen su rol, sonríen en las reuniones, se acuestan agotadas y al día siguiente repiten. Repiten, repiten y no por comodidad, sino por inercia, por hábito, porque el hábito de desconectarse de uno mismo se vuelve tan automático que se confunde con la normalidad y sin darnos cuenta comenzamos a vivir desde un lugar funcional, pero no vital. Nos volvemos expertos en cumplir, en sostener, en adaptarnos, pero ya no sabemos qué nos da sentido, qué nos conmueve, qué nos da alegría auténtica. El cuerpo lo nota, ¿eh? Lo manifiesta en forma de tensión constante, dolores inexplicables, falta de energía. La mente lo refleja también en la forma de pensamientos repetitivos, falta de concentración, sensación de estar atrapados en un bucle sin salida. El alma, esa dimensión que muchas veces evitamos nombrar, lo expresa en la forma de una tristeza leve, pero persistente. Una tristeza que no se soluciona con vacaciones ni con cambios superficiales porque su origen está en algo más profundo, en la distancia de uno mismo. No se trata de cambiar de pareja, de trabajo, de ciudad, aunque a veces esto sea necesario. Se trata de volver a conectarse con uno mismo y no es una meta idealista, es realmente una necesidad emocional básica, porque sin esa conexión todo lo demás pierde color, pierde temperatura, pierde significado. No vivimos plenamente y eso se nota. Tal vez nunca te preguntaste realmente qué querías y tus acciones siempre fueron dirigidas a evitar conflictos para garantizar de que nadie se sintiera decepcionado por ti. Tal vez vives sin darte cuenta, intentando cumplir con todos y olvidándote de ti mismo. Y cuando llegas a un cansancio emocional, puedes tomar acción. Puedes alejarte de relaciones que te agotan. Puedes decir no sin tener que justificarte. Puedes aprender a escucharte sin culpa. No es fácil ni inmediato, pero con esa actividad puedes encontrar una libertad desconocida. Puedes probar distintos gestos, levantarte tal vez más temprano para estar a solas, escribir lo que piensas sin censura, recuperar placeres olvidados, simples como caminar sin rumbo, comprarte una comida favorita o cocinarte. Y si lo haces, sentirás que tu presencia vuelve. Es como una brisa suave que empieza a mover lo estancado. Y cuando empiezas a transformarte a ti mismo, puedes inspirar a los tuyos a hacer lo mismo. Descubrir una nueva manera de habitar la vida más consciente, más abierta, más verdadera. Esto va a llenar tu alma. ¿Cuáles son los gustos que dejaste, tal vez por presión económica, por falta de tiempo, por miedo al juicio, al qué dirán, por inseguridad? Tal vez sea pintar, enseñar, bailar, cantar. Y con el tiempo, ese abandono de lo que te gusta hacer se transforma en ansiedad, en irritabilidad inexplicable, en una sensación de estar viviendo a medias. Pero si empiezas a hacer un espacio, aunque sea en la intimidad de tu hogar, para retomar eso que deseas, vas a sentir que algo en ti se reorganiza. Tu cuerpo y tu corazón entenderán lo que está pasando. Sentirán que estás regresando a casa. Uno de los primeros pasos es hacer silencio. El tiempo de silencio que nos permite escucharnos sin interferencias. Vivimos rodeados de estímulos y hoy en día cada vez más pantallas, ruidos, tareas. Pero cuando apagamos todo eso, incluso por breves momentos al día, empieza a emerger una voz, nuestra voz, la voz propia.
Es en ese silencio donde muchas veces surgen emociones olvidadas, deseos reprimidos, que a veces son incómodos, pero ahí nacen también las nuevas posibilidades, porque solo en el vacío puede aparecer lo que es realmente auténtico. Y después viene la pregunta honesta: ¿qué necesito hoy? ¿Qué deseo realmente? Sin filtrar por lo que otros esperan de mí. ¿Estoy viviendo mi verdad o estoy respondiendo a un guión que ya no me apetece y que ya no me pertenece? No se trata de encontrar respuestas rápidas, se trata de abrir espacios internos donde estas preguntas puedan respirar. Una práctica poderosa y muchas veces subestimada es escribir, no con intención literaria, no para hacer una novela o una obra maestra, sino un acto íntimo de sinceridad. Escribir lo que sentimos, lo que tememos, lo que callamos, dejar que las palabras nos sorprendan. Porque cuando escribimos sin filtro, muchas veces emergen partes de nosotros que ni siquiera sabíamos que estaban vivas. Es un modo de hacer visible lo invisible. También es fundamental recuperar esos pequeños placeres de los que hablábamos, que no tienen utilidad productiva, pero que alimentan el alma. Cocinar, caminar, escuchar música, mirar el cielo, son acciones simples, pero que nos devuelven la experiencia de estar vivo, nos conectan con nuestro cuerpo, con el lugar donde estamos, con la naturaleza, con el sentido de vida, con la posibilidad de estar y ser donde estamos y somos. Y ojo, debemos actuar no desde la obligación, sino desde la elección. Y junto con esto aparece la necesidad urgente de poner límites, decir no cuando algo no nos nutre, dejar de justificar, reconocer que agradar a todos no es una virtud, es una renuncia constante a lo que somos. Aprender a decir basta, no desde la agresión, sino por el respeto de uno mismo. Volver a uno no es un camino recto, a veces duele, a veces confunde, a veces asusta, pero en medio de esta travesía empieza a brotar una claridad serena, una sensación de coherencia que no necesita aplausos. Un tipo de paz que no depende de que todo afuera esté bien. Y esa paz íntima es uno de los signos más claros de que estamos regresando a casa. Cuando una persona empieza a regresar a ese así, algo en su mirada cambia. No es un cambio espectacular ni evidente. Al principio no se nota. Se nota en cómo respondes ante los demás, en cómo respirás, en cómo te posicionás frente a la vida. Porque reconectarse con uno mismo es empezar a vivir desde otro lugar, desde un eje más profundo, más íntimo, más verdadero. Y eso transforma todo, porque el mundo externo no cambia. Muchas veces sigue todo igual, pero todo cambia por la forma en que nosotros aprendemos a cambiar y habitarnos. Y eso sí que lo cambia todo. Uno de los aprendizajes más importantes de este proceso es que poner el foco en uno mismo no es egoísmo. Al contrario, es una forma madura y consciente de habitar el mundo. Es reconocer que si no estamos en contacto con lo que sentimos, con lo que pensamos, con lo que necesitamos, tampoco podemos ofrecerle a otros algo verdadero, que nadie puede dar lo que no tiene y nadie puede sostener vínculos genuinos si vive desde el deber, desde la autoexigencia o desde la culpa. Cuidarse, escucharse, respetarse es la base para poder vincularse de forma sana con los demás. Y no hace falta dar pasos gigantes para que una transformación comience. Basta con un acto, un gesto, elegir no responder de inmediato, tomarte tu tiempo.
cancelar una reunión que no te gusta, que te agota, decir no puedo sin justificarte, preparar una comida solo porque sí, respirar 5 minutos con los ojos cerrados. Estas acciones pequeñas pero consistentes empiezan a construir una relación distinta con uno mismo, una relación basada en la escucha, en el respeto, la paciencia y la autocompasión. Elige volver a vivir desde tu centro, desde tu coherencia, que ella sea tu brújula, que puedas comprobar que cuando lo haces, algo en tu entorno se reorganiza, que puedas experimentar cómo tus relaciones van a mejorar, tus vínculos se van a afinar y simplemente lo que no te aporte, lo que no sea valioso, va a desaparecer de tu vida y eso es buenísimo. Que puedas experimentar cómo tu vida se vuelve más real, que veas cómo cambia tu trabajo, que ya no sea solo cumplir metas, producir, correr tras el horario, sino encontrar un sentido, incluso en lo pequeño, que puedas conectar con lo que haces y lo que haces con lo que sos, porque esa sensación de propósito no tiene precio. Cuando el trabajo está alineado con nuestra verdad, deja de ser una carga y se transforma en un canal de expresión. Deseo que experimentas esa calma interior que empieza a emerger y que no depende del contexto. Una calma que llega no porque no haya problemas, porque haya ausencia de problemas, sino porque tu presencia está lista para enfrentarlos. Una paz que llega de saber que no te estás traicionando, sino que estás escuchando tu voz interna. Volvé a ser el centro de tu vida, a vivir con sentido, con autenticidad, con propósito. Te invito a hacer las paces con todo lo vivido, reconociendo que hiciste lo que pudiste con las herramientas que contabas, con los miedos, con las carencias que aún no sabíamos nombrar. Te invito a abrir este nuevo espacio de amor y autenticidad, porque el verdadero amor comienza dentro y se expande hacia afuera. Ya no necesitamos que todo afuera funcione perfectamente para sentirnos bien, porque contamos con nuestra solidez interna. Ya no corremos detrás de las validaciones. Empezamos poco a poco a experimentar una forma distinta de bienestar, no del bienestar de la comodidad externa, sino de la coherencia interna. Las decisiones se vuelven más simples porque no se basan en la necesidad de validación, sino en una escucha interna. Que puedas elegir el silencio en vez del ruido, la pausa en lugar de la urgencia, la profundidad en lugar de la cantidad, no porque seamos mejores, sino porque ya no nos hace sentido vivir de otra manera. Esto te permite también vivir con la incertidumbre. Ya no necesitas tantas garantías porque estás en paz contigo mismo y confías en ti y en tus herramientas. Podés aceptar lo que el mundo te ofrece, porque sea bueno o sea malo, sabes que es lo mejor que te puede pasar en la situación en la que estás para aprender, para desarrollar nuevas habilidades y aceptar es el camino directo a tu paz. Tu cuerpo va a notar esta salud emocional, tu respiración va a cambiar, vas a ser capaz de atravesar obstáculos sin perderte en ellos. Vas a olvidarte de la tensión crónica que sostenía tu mirada. Vas a ablandar tu voz, vas a encontrar un ritmo más pausado, más firme, más natural en tu respiración, en tu corazón. Vas a sentir como si algo se reordenara, no solo en la mente, sino en cada célula. Y esa transformación, aunque invisible para muchos, es profundamente perceptible para quien la vive. Te invito a valorarte, a valorar tu paz. Cuida tu energía. Habita
tu alma. Y si este mensaje resonó contigo, te sirvió, compártelo con otras personas que tal vez estén esperando escucharlo, con ese amigo, con ese hermano, ese familiar que realmente necesita aprender a escucharse y a validarse. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá.